Buen día, que el Señor les continúe bendiciendo en este momento, pues es un placer estar con todos ustedes para poder nosotros en este momento compartir una enseñanza que va a ser de muchísima bendición para nuestra vida. Una enseñanza que por supuesto está fundada sobre la roca sólida, sobre la palabra de Dios, sobre ese gran yo soy, en el cual hay poder, en el cual hay vida. Entonces vamos a preparar nuestros sentidos espirituales, vamos a abrir nuestro entendimiento, vamos a pedirle la asistencia al Espíritu Santo para que en este momento pues nos haga sensible a su voz y poder nosotros ser edificados como siempre lo somos cuando escudriñamos la palabra de Dios. Hoy quiero compartir el tema, lo he titulado No es para mañana, porque vamos a ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, ¿verdad? Proverbio, en el capítulo 3, en el versículo 28, dice algo muy interesante que ellos nos enseña, nos alerta a cómo es que la palabra del Señor nos guía, cómo es que la palabra del Señor nos corrige en un determinado momento. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 28 así: no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darlo. Te voy a volver a repetir. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darlo. Aquí la palabra de Dios es clara. Aquí nos está confirmando lo que yo lo he titulado, es para hoy. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tengamos la oportunidad que nos da el Espíritu Santo, cuando tengamos un sentir de orar o cuando tengamos un sentir de hablarle a alguien sobre Dios, tenemos que hacerlo inmediatamente. Como dice en Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana que yo te daré, cuando tenemos algo que compartir. Esa es la excelencia del reino de los cielos. El actuar en el ahora, el actuar en el hoy, el actuar en el ya mismo. Porque Dios, pues cuando vino a la tierra, Él no se sujetó a las circunstancias, Él se enfocó en el objetivo que su Padre le había dado, Él se enfocó en el propósito para el cual Él había tomado forma humana y nadie lo pudo desviar, aún ni siquiera las mismas amenazas, porque cuando a él lo amenazaron en Jerusalén, después dice que él estaba en otra zona y le dijo a sus discípulos, preparémonos para ir de nuevo a Jerusalén. Por eso uno de los discípulos se interpuso y le dijo, maestro, ¿no ves que de allá te están amenazando de muerte? Y el Señor le respondió, porque es necesario hacer yo la voluntad del que me envió. Entonces, bien, para entender este versículo y para entender este Proverbios 3:28 como una manera de introducción, veamos qué dice en la gran parábola de la fiesta en Mateo, en el capítulo 22. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo, mire aquí la palabra clave, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decide a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su trabajo y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No nos olvidemos de esta frase, no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a las bodas y fueron llenas los convidados. Entonces, aquí vemos pues cómo un rey
había preparado todo con el propósito de festejar a uno de sus hijos, pero esa fiesta era necesario que estuvieran presentes los invitados. Para que una fiesta sea animosa, para que una fiesta tenga sentido, tienen que haber invitados. De lo contrario, sería simplemente una reunión muy íntima, familiar. En este caso, el rey mandó, ya tenía unos escogidos, a unos invitados. Ya él había hecho su carta de rey de invitación y envió a sus siervos para avisarles a sus convidados que hasta ese momento el rey pensaban que eran dignos de estar en esa boda, de compartir ese momento, de festejar con gozo y de estar en la mesa con el rey, que era un gran honor para ese entonces. Sin embargo, vemos cómo cada uno de los invitados se negaron, no dieron importancia a este suceso, no dieron importancia a la invitación que les estaba haciendo el rey. Y cada uno, como dice la palabra, pues uno se fue a su trabajo, otro se fue a sus negocios y otros más despiadados, pues sencillamente maltrataron a los que había enviado el rey para darles la buena noticia y los mataron. Como consecuencia, en ese momento el rey se dio cuenta que aquellos que él había pensado que eran dignos de invitar ya no eran dignos. Algo pasó. Ese descalificativo de indignos fue motivado a que rechazaron la invitación del rey. Las personas que estaban en la lista como invitados fueron indignos porque no valoraron la invitación que les estaba haciendo el rey, sino que dieron prioridad y dieron importancia más a sus quehaceres, a sus negocios, a sus trabajos, a sus oficios, que al suceso que era algo circunstancial y era una sola vez para la historia. Entonces ellos dieron más importancia a cosas de este sistema, que por supuesto es importante tener un equilibrio de no descuidar nuestras responsabilidades, pero esta enseñanza enaltece que el primer lugar lo debe de tener Dios. Quiere decir que si yo me dispongo a ir a mi oficina, al trabajo, y de repente el Espíritu Santo, antes de yo salir, me pone en mi corazón que yo debo de doblar rodillas y orar un momento por X circunstancia, no puedo ignorar ese sentir, no puedo ignorar esa invitación que me está haciendo el Espíritu Santo a orar, porque es el momento de hacerlo. Cuando tú sientes algún deseo de visitar a alguien, porque Dios te lo ha puesto en tu mente, de repente está quebrantado de salud, y Dios te ha tocado a ti, te ha visto como digno de ser instrumento en ese momento, para que vayas, para que le impongan las manos, para que ores por ese hermano, por ese amigo, por ese familiar, porque Dios quiere manifestarse con poder y con gloria. De repente Dios quiere hacer el milagro de restaurarlo, de sanarlo, pero se hará siempre y cuando nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Se hará solamente ese milagro cuando nosotros respondamos en el momento en que Dios lo dice que tenemos que hacerlo. Por lo tanto, pues, no podemos postergar las cosas de Dios en el momento en que el Espíritu Santo toca nuestro corazón, invade nuestra voluntad y coloca ese sentir. Toda persona tiene sus sueños, toda persona tiene sus objetivos, toda persona tiene sus propias metas, pero para lograrlas es necesario, mis queridos hermanos, entender este principio. Y en el libro de Eclesiastés nos lo refuerza. En el capítulo 9, en el versículo 10 dice: todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Por supuesto que todo lo que se venga a la mano quiere decir espiritualmente, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando el Espíritu Santo nos insta, cuando el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, de desarrollar alguna actividad en ese momento, de repente de escribir algún versículo o de ir a la Biblia y buscar una cita específica que Dios te ha puesto allí en tu mente, tienes que hacerlo en ese momento. No puedes postergarlo, porque después que tú lo postergas, entonces le estás demostrando a ese Dios, quien murió por nosotros, quien dio el primer lugar, que fue
a nosotros, para Él morir por nosotros, no podemos despreciarlo, no podemos descalificar, no podemos dejar de darle esa importancia que tiene que tener en nuestra vida Dios. Por eso la palabra dice, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y lo tendrás en primer lugar. Por eso, pues, hermanos, les insto a que estemos pendientes de ese mover del Espíritu Santo. Por eso la palabra en Eclesiastés, se lo repito, dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. No nos distraigamos, no podemos desenfocarnos en darle más importancia en un momento tan crucial como cuando el Espíritu Santo te habla, como cuando el Espíritu Santo te da una instrucción, como cuando el Espíritu Santo te indica que tienes que visitar a fulano de tal para que le ores. No podemos postergar esa indicación, no podemos postergar esa invitación, no podemos postergar esa orden que nos la está dando el Espíritu Santo. Recordemos, mis hermanos, que nosotros somos finitos. Nuestra mente y nuestra lógica humana tiene un límite, pero Dios ve mucho más allá, porque el tiempo no sujeta a Dios. Dios sujeta al tiempo. Por eso Dios conoce lo que va a suceder. Y si el Espíritu Santo nos está estimulando para desarrollar algún proyecto, para que pongamos énfasis en X parte de la obra del Señor, para que nosotros de repente le hablemos a alguien que está a nuestro lado, porque no sabemos si esa persona que está a nuestro lado es la última oportunidad que va a tener de escuchar la salvación. Por eso nosotros no podemos dejar de hacer lo que debemos de hacer hoy, en el ahora, en el ya, en el momento, para postergarlo y hacerlo el día de mañana, porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. El Espíritu Santo está para eso, para guiarnos, para indicarnos, para hacernos sentir de toda decisión. Quiere decir que en el momento en que Dios quiere que se manifieste su poder, Él nos lo hará saber. Y nosotros simplemente como canales, como facilitadores, como instrumentos, tenemos que concretar lo que Dios quiere hacer. Entonces, volvamos nuevamente a la cita. La fiesta estaba lista. El rey se había esmerado por preparar todo, por matar lo mejor de sus animales, y de organizar las mesas, todo. Recordemos que el Señor entregó lo mejor de sí para que el día de mañana, como Él le dijo a sus discípulos, me iré pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estarán. Y me iré pues a preparar la mesa, y solamente cuando estén ustedes conmigo, entonces celebraremos la cena. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, te ha tomado a ti como digno de esa invitación. Por eso, si escuchas hoy tu voz, como dice su palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Y este es un versículo que lo hemos aplicado para los inconversos, para aquellos que no han sido regenerados y renovados. Pero eso es un versículo que aplica aún para nosotros los regenerados, para aquellos que estamos dentro del reino de Dios. No podemos endurecer nuestro corazón a un llamado, a una orden, a un sentir que el Espíritu Santo nos esté dando a nosotros en nuestro corazón. Y la fiesta estaba lista, y con ese ánimo el rey envió a sus mensajeros para que los invitados que eran dignos pudiesen estar y pudiesen disfrutar de ese momento. La mesa ya está preparada para que tú y yo podamos estar en esa gran boda. Por lo tanto, mis hermanos, no perdamos esa oportunidad, que esa invitación no se nos pierda de nuestra vida, que nosotros siempre tengamos en primer lugar a Dios, aquel que entregó su vida por causa nuestra, aquel que nos amó aún sin merecerlo, aquel que nos justificó aún nosotros siendo pecadores. Hermanos, les animo a que nunca podamos quitarle el lugar que le corresponde a Dios, para que nosotros conservemos
esa dignidad como invitados. Estos invitados dieron más importancia a las cosas que se van a quedar en este sistema, le dieron más importancia a sus oficios, a sus trabajos. Y es que de repente Dios te pone en tu corazón que leas una porción de la palabra porque Dios te quiere revelar algo, porque Dios quiere mostrarte algo y tú le das más importancia en ese momento a tus quehaceres. Recordemos una vez más el suceso de Marta y de María. Una de ellas, cuando Jesús entró a su casa, era el momento de sentarse y de escuchar, de abrir su corazón para escuchar las palabras de vida de parte de Jesús. Pero su hermana se dedicó a sus quehaceres. No es que nos fuera importante, pero en ese momento la prioridad era escuchar la palabra de Dios. Entonces, que nuestras prioridades por sobre encima de nuestros oficios, por sobre encima de nuestra empresa, por sobre encima de nuestro trabajo, por sobre encima de nuestras responsabilidades, la prioridad sea el Espíritu Santo y lo que Dios quiera hablarnos a través de él. Hermanos, les animo a que no perdamos la perspectiva y a que conservemos el ser dignos de invitados a esa gran boda. Y no perdamos la dignidad cuando estos hombres, pues, le dieron más importancia a las otras cosas terrenales que a las cosas sobrenaturales. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les animo a seguir confiando en el Señor. Será hasta la próxima.